Los crímenes de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. El 30 de mayo de 1961 fue asesinado en Santo Domingo, República Dominicana, Rafael Trujillo, considerado uno de los dictadores más implacables de América Latina, quien estuvo al mando del país caribeño por más de 30 años. Sus 3 décadas de régimen, que contaron con el apoyo de los Estados Unidos, se caracterizaron por la violenta represión a toda oposición, reflejada en miles de asesinatos, desapariciones, torturas, persecuciones, violaciones, exilios y diversos crímenes de lesa humanidad. ¿Cuántas víctimas tuvo la dictadura de Trujillo? Más de 50.000 personas fueron asesinadas durante su régimen, entre las que se cuentan 17.000 haitianos residentes en República Dominicana, a los que mandó a matar en 1937 en la llamada Matanza del Perejil, el secuestro, tortura y asesinato del exiliado Vasco Jesús Galíndez, o el asesinato de las 3 hermanas activistas políticas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Además, la persecución contra el entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, luego que éste denunciara la dictadura de Trujillo en la cumbre de la Organización de Estados Americanos, OEA, en 1948 y se volviera uno de sus más acérrimos detractores. Trujillo intentó matarlo varias veces. El primer atentado ocurrió en 1953 y el último de ellos en junio de 1960, cuando ordenó instalar un auto cargado de dinamita que estalló al paso de la caravana presidencial durante una celebración nacional. ¿Hubo justicia para las víctimas? Trujillo nunca fue juzgado fuera ni dentro de su país. Sin embargo, en la noche del martes 30 de mayo de 1961, en la carretera que une Santo Domingo con San Cristóbal, su auto fue emboscado por un grupo de 11 hombres armados. Los implicados fueron Modesto Díaz, Salvador Estrella Sadalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Tunti Cáceres Michel, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luisa Mía Matió, Antonio Invert Barrera, Pedro Livio Cedeño y Huáscar Tejeda. El vehículo del dictador recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres, de los cuales Trujillo recibió 7, lo que le provocó la muerte. Las víctimas hoy. En 2017, el Archivo General de la Nación presentó el Catálogo de Víctimas de la Dictadura de Trujillo, tras investigar y recoger miles de casos extraídos de reportes, correspondencias, informes confidenciales, interrogatorios y otros oficios del Ejército Nacional, la Presidencia de la República, otros estamentos del Estado y la prensa nacional e internacional. El documento hoy está disponible para la consulta de toda la población. Asimismo, se realizó un encuentro de víctimas de Trujillo en la capital dominicana, en la que hijos y nietos de torturados, asesinados, desaparecidos y perseguidos compartieron su testimonio con cientos de personas que llegaron al conversatorio. Hijos, yo te cuento. El Museo Memorial de la Resistencia, organizador del evento, fue el primero en manifestar el sufrimiento que generaron las violaciones del régimen dictatorial en niños y adolescentes. La sociedad dominicana tiene que asumir los crímenes ocurridos y hacerlos parte de su conciencia pública y de esa manera avanzar hacia adelante, afirmó su directora, Luisa E.P. Trujillo cometió tantos crímenes que en este vídeo solo presentamos los casos más famosos. Crímenes de Trujillo contra los panfleteros de Santiago. El profesor Pedro Brea destaca que este crimen ha sido el acto político más cruel que ha vivido la República Dominicana. La noche del 28 de enero es la fecha en que se cometió el más horripilante crimen contra la juventud dominicana. Los panfleteros eran humildes jóvenes, estudiantes artesanos y obreros que representaron la masa trabajadora de la época de Santiago, viéndose tronchados sus sueños ante los caprichos vulgares y homicidas de la tiranía de los 30 años de Rafael Leónidas Trujillo. Estos sueños que ellos entendieron no se verían consumidos mientras los destinos del pueblo estuvieran en las manos del sangriento tirano de quitar todo aquello que no se reverenciara ante él y su sed de poder. Brea destaca que al amanecer del 28 al 29 de enero fueron asesinados 27 jóvenes santiagueros antitrujillistas, por el hecho de haber llamado al tirano Trujillo por su nombre, asesino, mierda y ladrón. El profesor afirma que la razón de este cobarde asesinato solo tiene explicación en la disputa de la simpatía del tirano por 2 desbirros, Aridio Paulino y Vivín Santaella,
quienes sintieron la necesidad de establecer un escarmiento a los antitrujillistas santiagueros quienes vivían al lado del Parque Colón. Henry Espinal, en un texto publicado en Historia Dominicana Gráfica en su red social, afirma que los panfleteros decidieron constituirse en grupos de células, como lo hicieron los trinitarios con el fin de hacer desaparecer la fuerte dictadura. Dice que panfleteros decidieron luchar y prefirieron abandonar con sangre la tierra de Duarte, Sánchez y Mella antes de arrodillarse a los designios y caprichos del tirano. El día 15 de enero de 1960, en horas de la noche, fue detenido en su residencia Wenceslao Guillén. Esa misma noche fueron apresados Luis Prudhomme y Pedro Jaime Tineo Tejada. Fueron acosados, detenidos y torturados, finalmente asesinados a palos y cuchillos, sus cuerpos metidos en sacos de nequén y echados en los cepillos de dichos carieces del CIM. Afirma Espinal, Wenceslao Guillén y los demás compañeros fueron duramente torturados. El día 21 de enero de 1960 fueron trasladados desde la 40 al Palacio de la Policía Nacional en la ciudad capital. Posteriormente fueron reintegrados a la 40 donde fueron asesinados el día 29 de enero del año 1960. En total 27 fueron asesinados. El profesor Brea llama a instituir este día en la historia de la República Dominicana para jamás vuelva a suceder un horrendo crimen como aquel. La tragedia de las hermanas Mirabal, como el asesinato de 3 mujeres dominicanas, dio origen al Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Con esta frase, la activista dominicana Minerva Mirabal respondía a principios de la década de los 60 a quienes le advertían de lo que entonces parecía un secreto a voces: el régimen del presidente Rafael Leónidas Trujillo, 1930 a 1961, iba a matarla. El 25 de noviembre de 1960, su cuerpo apareció destrozado en el fondo de un barranco, en el interior de un jeep junto con 2 de sus hermanas, Patria y María Teresa, y el conductor del vehículo, Rufino de la Cruz. Más de medio siglo después, la promesa de Minerva parece haberse cumplido. Su muerte y la de sus hermanas en manos de la policía secreta dominicana es considerada por muchos uno de los principales factores que llevó al fin del régimen trujillista. Y el nombre de las Mirabal se ha convertido en el símbolo mundial de la lucha de la mujer. Cada 25 de noviembre, la fuerza de Minerva, Patria y María Teresa se hace sentir especialmente con motivo del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que fue declarado por la ONU en honor a las hermanas dominicanas. La gota que colmó la copa. Conocidas como las mariposas, estas mujeres nacidas en una familia acomodada en la provincia dominicana de Salcedo, hoy hermanas Mirabal, con carreras universitarias, casadas y con hijos, contaban en el momento de su muerte con cerca de una década de activismo político. 2 de ellas, Minerva y María Teresa, ya habían pasado por la cárcel en varias ocasiones. Una cuarta hermana, Bélgica Adela, Dedé, Mirabal, quien murió, tenía un papel menos activo en la disidencia y logró salvarse. Tenían una trayectoria larga de conspiración y resistencia, y mucha gente las conocía, le explica. Ese fatídico 25 de noviembre funcionarios de la policía secreta interceptaron el automóvil en el que se trasladaban las hermanas en una carretera en la provincia de Salcedo, en el centro norte del país. Las mujeres fueron ahorcadas y luego apaleadas para que, al ser lanzadas dentro del vehículo por un precipicio, se interpretara que habían fallecido en un accidente automovilístico. En el momento de morir tenían entre 26 y 36 años, y 5 hijos en total. Fue un día terrible, porque aunque lo sabíamos, no pensábamos que se iba a actualizar el crimen, dice Ángela Bélgica, Dedé, Mirabal en el documental Las Mariposas, las hermanas Mirabal. Había unos policías y yo les agarraba y les decía, convénzase que no fue un accidente, que las asesinaron, contó Dedé. La popularidad de las 3 mujeres, unido al aumento de los crímenes, las torturas y las desapariciones de quienes se atrevían a oponerse al régimen de Trujillo, hizo que este asesinato marcase la historia dominicana. Fue tan horroroso el crimen que la gente empezó a sentirse total y completamente insegura, aun los allegados al régimen, porque secuestrar a 3 mujeres, matarlas a palos y tirarlas por un barranco para hacerlo parecer un accidente es horroroso, explica de Peña Díaz. En palabras de Julia Álvarez, escritora estadounidense de origen dominicano,
La clave para explicar por qué la historia de las Mirabal es tan emblemática radica en que le pusieron un rostro humano a la tragedia generada por un régimen violento que no aceptaba disidencia y que llevaba 3 décadas de asesinatos en el país. Esta historia cansó a los dominicanos, que dijeron, cuando nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestras novias no están seguras, ¿de qué sirve todo esto?, afirma Álvarez, autora de la novela El tiempo de las mariposas, basado en la historia de las hermanas Mirabal que inspiró una película del mismo nombre. En ese sentido, la directora del MMRD señala que todos los implicados en el ajusticiamiento, como se conoce en República Dominicana a la muerte de Trujillo a tiros en una carretera el 30 de mayo de 1961 cuando iba con su chofer a visitar a una joven amante, citan sin excepción el crimen de las Mirabal como la gota que colmó la copa. El poder de las mariposas. Las Mirabal sacaron sus brazos de la tumba de forma fuerte, indica Peña Díaz. Y pese a que los homenajes a estas hermanas tardaron en llegar por miedo, hoy Minerva, Patria y María Teresa son un símbolo de la República Dominicana. En el país caribeño, además de una provincia con su nombre, les han dedicado, por ejemplo, un monumento en una céntrica vía de Santo Domingo y un museo en su honor que cada 25 de noviembre se convierte en lugar de peregrinaje de muchas personas. Además, desde 1981 la fecha de su muerte se convirtió en un día señalado en Latinoamérica para marcar la lucha de las mujeres contra la violencia, realizándose el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, en Bogotá, Colombia. En dicho encuentro las mujeres denunciaron los abusos de género que sufren en el nivel doméstico, así como la violación y el acoso sexual por parte de los estados, incluyendo la tortura y la prisión por razones políticas. En 1999 la ONU lo convirtió en un día internacional. Es imposible mencionar todos los crímenes cometidos durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, pero los datos históricos irrefutables están ahí, a la espera de que las nuevas generaciones se interesen por conocer la historia dictatorial que vivió República Dominicana durante los 31 años de dictadura salvaje del más inhumano dictador en toda la historia de nuestra nación. Que no se repita lo mismo, luchemos por la libertad.